Fíjense que hay una parte que es que parece muy tonta, pero creo que sí también hay que retomar y desde ahí empezar a desplazar la reflexión de que esos son acuerdos entre estados, o al menos la idea que nosotros tenemos de Estado, ¿no? Que todavía en nuestra cultura habitual cotidiana asociamos que el Estado es esta estructura institucional que nos debe garantizar derechos, que nos debe, ¿no? Y si así lo entendemos, pues la cosa está mal. Lo que hay ahora, en el mejor caso, ya no tiene nada que ver con un Estado social. Será la estructura institucional de los grandes sectores propietarios. Una cosa... Es que es algo que yo no entiendo como Estado. Desde mi concepción del mundo y mi ideología, yo eso no lo entiendo. Por eso sí creo que es una cosa que hay que empezar a aclarar. Es que nosotros tenemos la idea de que es Estados Unidos y los países de la Unión Europea. O se ve más fácil, en vez de un grupo de países, entre Estados Unidos y México, ¿no? Sí. Y entonces uno se pelea con el Estado mexicano, como si el Estado mexicano y sus instituciones hubieran negociado eso, pero es que el Estado social mexicano fue destruido a mitad de los 80. Entonces, lo que queda es una estructura institucional que es el campo de las clases propietarias. Eso que algunos dicen las nuevas oligarquías. Entonces, quien negocia los espacios, los recursos, el aumento, ¿no?, de la ganancia son esos sectores propietarios, que luego tienen copado espacios que sí son espacios institucionales, ¿no?, partes de las estructuras de gobierno, del Parlamento, pero en verdad en las negociaciones de los llamados tratados, los parlamentos han dicho muy poco. El mexicano se aprobó vía fast track, ¿no?, que fue una especie de decreto duro cuando se atoró en algunas partes, así fue. Yo no sé cómo puede funcionar eso en el caso de las estructuras europeas. Es igual, es lo mismo. Entonces, eso pasa como un segundo plano, ¿no? Y entonces, hay quienes plantean y dicen, bueno, ¿qué es esto de los acuerdos de libre comercio? Bueno, los acuerdos de libre comercio son la herramienta internacional de las políticas de ajuste. Hay herramientas nacionales que van desmantelando el estado de bienestar y hay herramientas internacionales que tienen el mismo sentido, la misma esencia, pero operan en escalas distintas y con aparatos un poco diferentes, ¿no? Aquí a nivel local, ¿no?, en términos de España, bueno, opera por la vía de qué hacen quien tiene la mayoría parlamentaria, etcétera, y la mayoría internacional. La lógica es la misma, porque en ambos casos las piezas son las mismas. El discurso es un discurso de apertura, pocas veces ellos van a decir de regulación, porque la palabra les parece más fea. Entonces, sí es un ciclo de apertura que va a generar inversión que va a generar empleo y que va a generar relanzamientos. Ese es el mismo discurso que tienen en términos internos. A varios de los premios, de dos de los premios Nobel de los 80, esa era como la esencia de los lineamientos de política económica que plantearon. Y ellos decían muy abiertamente, lo que hay que promover a nivel interno es el ahorro de las clases propietarias, ellos decían de los empresarios. O sea, la capacidad en una condición de crisis, la capacidad de ahorro del trabajador es muy poca y eso no tiene potencial para relanzar el consumo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que dejar que los trabajadores estén un momento en la congeladora e impulsar el ahorro de los sectores empresariales, porque ellos son los que van a invertir y la inversión va a generar empleo y eso va a reactivar el circuito de la riqueza. Eso, que es un puro deber ser, fue parte, ¿no?, les digo, de algunos de los Nobel obtenidos en la década de los 80, pero es la misma lógica que tiene esto a nivel internacional. Así que también habría que empezar a plantearse y a ver cómo funciona la herramienta y hasta dónde puede llegar con cosas que luego ya sí sabemos, ¿no? O sea, creo que a veces la dificultad es cruzar como lo que sí sabemos, que es concentración de la riqueza, ampliación de territorios, necesidad de recursos, con estas cosas donde luego a veces pensamos que, pues eso, que los estados siguen siendo los estados que alguna vez conocimos y que ya no son más. Y que cualquiera de esas piezas que implica apertura en el intercambio de ciertos productos o la posibilidad de ubicación de una empresa en el lugar de origen,
también va a significar transformaciones, por lo menos así fue para el caso mexicano, en la legislación laboral. Y en condiciones, porque de partida son condiciones, por lo menos así fue para el caso México-Estados Unidos, a lo mejor el caso Unión Europea-México, ¿no?, es como más entre pares, ¿no?, entre potencias centrales, pero en el caso mexicano fue una relación absoluta de desigualdad, ¿no?, donde la exigencia, por ejemplo, de componentes de partes nacionales, etcétera, quien la podía cubrir muy bien era el lado estadounidense, ¿no? O sea, el desarrollo tecnológico mexicano comparado con el de Estados Unidos estaba a los luz. Entonces, quien obtenía grandes ventajas para colocar sus plantas con trabajadores infinitamente más baratos, que así se publicitaba, ¿no?, en los 90, después de la firma del TLC, que era la mano de obra más barata del mundo, hasta que los chinos quebraron el mercado porque trabajaban por $1 diario, ¿no? Entonces colocaron sus empresas, la legislación todavía se reacomodó y producían y siguen produciendo todavía máquina con las partes, con los componentes de las empresas estadounidenses. Otra cosa, y ya nos vamos más rápido, que quería como plantearles, es este tema de, parece que los acuerdos, en este caso que es bilateral, se quedan ahí, ¿no? Alguna vez platicábamos, si uno hace un seguimiento del NAFTA, el NAFTA no paró hasta el día de hoy. Y no paró porque ahí del 2005, bueno, antes, en 2001 se firma ASPA, que incluye ya temas de recursos naturales y temas de vías de comunicación y de infraestructura, porque sí son áreas de seguridad y áreas que garantizan los mercados, no es nada de que nadie pueda cerrar en ciertos territorios, se garantiza la libertad de movimiento. Luego sigue un acuerdo específico de seguridad para el caso mexicano, que fue el plan Mérida, ¿no?, que es la entrega de los lineamientos de seguridad nacional y tiene todo el paquete de reacomodación de la legislación de seguridad mexicana a la estadounidense, con cosas, bueno, que están muy inauditas, y uno dice, bueno, pues a lo mejor se va a quedar ahí, pero no, porque hace unos años apareció el rum de que estaban los acuerdos Asia-Pacífico, ¿no?, y que como iba apareciendo la cosa del alma y que luego iba apareciendo, ¿no?, las estructuras latinoamericanas del sur, pues el Asia-Pacífico era como la posibilidad de Estados Unidos de integrar, aparte de los países del Pacífico con los que sí ha establecido acuerdos bilaterales, en el caso de América Latina, que además son los países más conservadores de la región, ¿no? México, parte del grupo centroamericano, donde salvo Nicaragua, el resto está alineado hace mucho rato. Perú, Colombia no se conseguía, pero ya se consiguió, y Chile, ¿no?, más la incorporación de Japón, Malasia, Singapur y todos los que están, ¿no? Entonces, eso es como lo que llaman ellos ahora el NAFTA Plus, que se está intentando negociar y construir, y que ese sí va a tener explícitos ya no solo puntos sobre bienes y servicios, sino sí va a tener puntos explícitos sobre inversión como tal, ¿no?, como inversión extranjera y sector financiero, que es como una parte que siempre se va colando de bajito. Si pasamos al siguiente libro, por favor. Si ustedes ven esa, bueno, yo hice un resumen que es un poco claro, un resumen de la catástrofe, ¿no? ¿Qué cosas van pasando con los TLC?